Acaba de salir publicado un artículo en la revista científica BMJ, una entrevista de salud global. Esta es una de las 4 publicaciones científicas más grandes del mundo. Allí un grupo de investigadores colombianos publican un artículo cuyo tema central es el efecto de las transferencias masivas de afiliados de EPS liquidadas sobre la sostenibilidad financiera del sistema en el salud colombiano. Bueno, pues el gran tema. Nos atiende el autor del artículo, doctor Carlos Eduardo Pinzón. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, mesa de trabajo y oyentes. Muchas gracias por este espacio. Y nos sirve para el otro tema, porque veo que nuestro doctor es magíster en epidemiología, es MBA de la Escuela de Negocios y PhD en sistemas de salud. Por eso hoy trabaja como subsecretario de Salud Pública en la ciudad de Cali. Por eso es muy interesante que nos explique usted, en el alcance de este estudio, cuál es el impacto precisamente del movimiento de transferencias masivas, doctor. Sí, Julio, pues el estudio lo que evidencia es que el impacto es negativo en el término de la operación y la gestión financiera de las EPS que reciben usuarios. Este es un efecto a mediano plazo, que es algo que no se había documentado y que puede contribuir a la falta de liquidez y capacidad institucional de gestión del riesgo financiero y de salud y por lo tanto a la sostenibilidad del sistema. Doctor, me parece muy importante entender también que este artículo publicado, como decía Julio, en esta revista que antes era la British Medical Journal, pero que creo que ahora simplemente se le denomina la BMJ, que este es un estudio que recoge la experiencia de 9 EPS entre 2017, o sea, mucho antes del gobierno del presidente Petro, y 2024, o sea, 2 años entrado el gobierno del presidente Petro. Lo que ustedes encontraron, si yo entendí bien lo que pude leer del estudio, es que los traslados que se hicieron de pacientes de EPS o de usuarios de EPS que se liquidaron a otras EPS, lo que hizo fue deteriorar el nivel de prestación de servicios, que es lo que a la gente le interesa, que la atiendan bien en las EPS en las que esas personas terminaron. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ahí, entonces, el estudio, la fuente de información del estudio son los estados financieros de las EPS, de las 32 EPS que estaban existiendo en el 2017 y de las que tenemos actualmente. Eso fue un estudio que se evaluó año a año el comportamiento de los estados financieros de las EPS receptoras. Ahora bien, el efecto está en 3 vías. Uno, en la prestación de servicios de salud. A 2 años se deterioró la prestación de servicios de salud de las EPS receptoras. El segundo es en indicadores financieros, en este en particular el margen operacional. El hallazgo más importante del estudio es que el margen operacional en promedio de las EPS que recibieron usuarios de manera masiva entre 2017 y 2021 disminuyeron su margen operacional atribuible a ese traslado en 1.2 puntos porcentuales anual. Y el tercero está en el marco de la capacidad de pago a prestadores de servicios de salud y en el marco del indicador de capital de trabajo, que se llama así técnicamente, que es más palabras menos, cuáles los días de pago vencidos que tiene la EPS frente a su red de prestación de servicios. En eso en particular también se ha visto deteriorada la cartera a prestadores debido a los traslados. Debo mencionar que el estudio controla el efecto de otras variables que posiblemente pueden explicar estos resultados, como lo es la siniestralidad, como lo es también la inflación en salud, que es un determinante importante del gasto, y asimismo como lo es el número de usuarios que tiene la EPS en el momento del análisis. Doctor, usted menciona la siniestralidad, que si lo entiendo bien también, tiene que ver con la de 100 pesos que recibe
o que se recibe para atender a un paciente, ¿cuánto vale atenderlo efectivamente? Si se pasa de 100 es porque lo que están recibiendo no alcanza. Y eso Sí, está en el señor. centro de la famosa UPC, la unidad de pago por capitación. El gobierno siempre ha dicho que eso es suficientísimo y que el problema es que se la roban o se la malgastan. ¿Ustedes miran en esos 5 años del estudio, 6 años del estudio, si la UPC alcanza o no alcanza? Nosotros sí, en el set de publicaciones debo mencionar que tenemos otra publicación sobre esa pregunta, si la UPC es suficiente o no. En eso hay que discriminar dos elementos, ¿sí? Uno es que la UPC se define en términos de suficiencia acorde a su cálculo, ¿sí? No hacia si al final del ejercicio alcanzó o no alcanzó la plata. Cuando yo evalúo si al final del ejercicio alcanzó o no alcanzó la plata, se llama siniestralidad. En el marco de la UPC, en mi concepto técnico, la UPC en el término del cálculo que se hace actualmente por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y la mesa de decisión de beneficios, costos y tarifas, es insuficiente debido a que no incluye un ponderador importante que es el de morbilidad relacionada con el ejercicio del sistema, ¿sí? Lo segundo es si hay un aumento en la siniestralidad esperada del sistema, es decir, lo que usted me acaba de mencionar es, venga, me dan 100 pesos y ¿será que me alcanzan esos 100 pesos o no? En efecto, también hay un efecto de rebote y existe un aumento de siniestralidad de las EPS actualmente de lo que se esperaba que deberían siniestrarse. Ahí podemos conversar sobre varias razones de eso. Una de ellas, hay un efecto post-COVID importante en el sistema. Hay un efecto inflacionario de los precios de tecnologías, pero Sí. también hay un desgaste operacional en la gestión del riesgo en salud de la Doctor, red de prestación de servicios. doctor, como a la hora de analizar o evaluar cualquier investigación de carácter científico, hay que también tener en cuenta la persona o el instituto o los científicos que están detrás. Es importante que usted nos aclare. ¿Usted trabaja con alguna EPS? ¿Ha trabajado o ha recibido recursos del gremio de las EPS o de la salud privada en Colombia, ya sea ahora, ya sea en años recientes? ¿Usted de alguna u otra manera ha visto esta investigación financiada por privados que pudieran tener algún interés en que los resultados fueran en un sentido y no en otro? Yo actualmente no trabajo ni dependo ni tengo un interés por parte del aseguramiento u otro actor privado mixto relacionado con el sistema. Ahora bien, debo mencionar que en el año 2019 trabajé como subgerente de medicamentos en la EPS Sanitas. Sin embargo, debo mencionar que el proceso editorial que tiene cualquier revista científica indexada Q1, en este caso British Medical Journal, que hace parte de las 3 grandes revistas más prestigiosas del mundo en términos de salud, reconoce 3 elementos para poder publicar en la revista, y uno es la declaración de potenciales conflictos de interés, la deliberación y clasificación y seguridad de los datos, y la calidad y la transparencia del análisis de los datos que se encuentran en cualquier artículo publicado en estas revistas. Doctor, y aprovechando su experiencia en epidemias, este nuevo virus, ¿qué tanto le preocupa? Exactamente. Bueno, frente a ese brote y demás, obviamente, como a cualquier epidemiólogo, nos llama la atención que exista una alta probabilidad que se pueda transmitir humano en humano. Sin embargo, frente al sistema de vigilancia epidemiológica del país y demás, pues obviamente elevamos el nivel de alerta, nos preocupa, pero consideramos que la probabilidad de que exista un caso actualmente de virus de contagio por virus de antivirus es bastante bajo. Ahora bien, ¿en qué debemos estar alerta? Precisamente en lo que sucede en el crucero, cómo se van a manejar los casos. Actualmente tenemos un 50% de mortalidad en este momento en el crucero, pero creo que desde el punto de vista de probabilidad de contagio en el país o que tengamos casos importados es bastante bajo. Con el Instituto Nacional de Salud Pública hemos tenido conversaciones también en el marco de las acciones que debemos tener desde el punto de vista de entidad territorial y como país.
Y creo que, Julio, estamos preparados para cualquier eventualidad. Creo que desde el punto de vista de responsabilidad estamos atentos a lo que nos diga la Organización Mundial de Salud y el Instituto, y obviamente a las noticias frente a cómo se desenvuelve el elemento mismo del brote en el crucero. Es que ya voy a salir. Doctor, muchas gracias. Un buen fin de semana. No, Julio, y de toda la mesa también un feliz fin de semana a todas las madres de este país también, que tengan una adecuada celebración.